de nosotros fuera grande, no nos importaría lo que pase, ¿verdad? Dios cuida de nosotros. La humanidad hoy día le llama a Dios Señor. Y muchos de nosotros que conocemos de Dios, le decimos Señor, Señor, Señor Dios, yo lo conozco, yo te conozco, Señor. Y lo conocemos y estudiamos la Biblia y leemos todas las promesas, los estatutos, los mandamientos de Dios. Y siempre le llamamos Señor, Señor. Pero cuando tenemos que poner en práctica lo de llamarlo a Él Señor, es ahí donde claudicamos. El hecho es de que nosotros vivimos materializados más que vivir en espiritualidad. Sabemos que si nosotros comprendiéramos y pusiéramos en práctica una vida espiritual, no tuviéramos la necesidad que tenemos hoy día. El mismo Señor Jesús, en los tiempos cuando Él estuvo en este mundo, cuando se hizo carne y vino a habitar entre el ser humano, invitó a sus discípulos. Los invitó para que ellos pudieran vivir espiritualmente. Si nos damos cuenta bien y lo analizamos de una manera profunda, cuando Moisés se encontró con Dios por primera vez en el monte del Sinaí, estuvo 40 días con Él hablando. Este hombre no necesitó de agua, no necesitó de comida, de pan. Elías, de igual manera, no necesitó de agua ni de pan. 40 días y 40 noches estuvo en relación con Dios. Pero ¿cuál fue el secreto? Que ya ahora para nosotros no es el secreto, ya no es secreto. Es que la relación que él tuvo con estas dos personas que tuvieron con Dios, la tuvieron con el Creador, con el dador de la vida. Y así nos podemos dar cuenta de que cuando tenemos una relación estrecha con Dios, lo materializado disminuye y nos fortalecemos espiritualmente. Por eso el Señor, cuando habló con los discípulos, estaba a punto de empezar su martirio. Los invitó a ellos a orar. En Mateo 26, 41, vayamos a Mateo 26, 41 y leamos lo que Él dice a los discípulos para que ellos pudieran resistir. En ese momento el Señor necesitaba
de oración de su misma gente. Pero no la pudo obtener. Y entonces él tuvo que bandeársela como pudo. Era un momento crucial. Lo humano se estaba dejando a un lado, lo material se estaba dejando a un lado. Y lo espiritual estaba empezando a tomar esa forma para poder resistir los embates del enemigo en este mundo cruel. Cuando él les dijo en 26:41, velad y orad. No se duerman. Oren. Ayunen. Para que no caigan en ese problema de la tentación de la carne. La carne es débil, se debilita. Pero cuando la carne se debilita, lo espiritual entra y toma la posesión y entonces hace fuerte al humano. Es otro ambiente, otro poder. Es el poder de vida eterna que le da fuerza a lo material. Y el Señor Jesús quería que ellos se mantuvieran de una manera espiritual para que no cayeran en el problema carnal. Por eso le dijo, velad, orad, para que no entren en tentación, no se debiliten. Porque en realidad el Espíritu, la verdad, está ansioso de hacer su trabajo en nosotros. ¿Pero qué sucede? No nos gusta lo espiritual. El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros, pero nosotros no lo dejamos que trabaje en nosotros. Y Cristo lo dijo, velad para que no entres en tentación. El Espíritu Santo está presto para ayudarte, pero la carne es enferma por el pecado. ¿Por qué me llamas Señor y no quieres orar? Es lo que dijo el Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y cuando yo te digo, haz esto, no quieres. El orar es algo esencial para el humano. Y nosotros nos desviamos rotundamente. De igual manera me pasa a mí. No crean que ustedes que yo al ponerme a predicar no me doy cuenta de mi necesidad. Yo me doy cuenta de su necesidad de ustedes y a la misma vez me doy cuenta de la mía. Porque me analizo primero yo para poderte decir o en prédicas decirles a ustedes cómo estamos viviendo. Necesitamos orar. Nuestra carne está enferma. Por eso el Señor decía, ¿por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo digo. El Señor siempre nos aconseja y nos dice, póngase a orar. Cuando el Señor Jesús iba a hacer un milagro, ¿qué hacía? Desde tempranito se iba a la montaña. ¿Sí? Tempranito se iba a la montaña. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a pedir qué? Iba a pedir fuerza espiritual. Platicar con su Dios, con su Padre. Y cuando él bajaba venía fuerte. Antes de darle de comer a 5,000 seres humanos, a hombres, sin contar mujeres y niños, en la mañana antes de eso él ya había ido a la montaña a orar, al monte de los Olivos. A las 4 de la mañana se levantaba y se subía en ese cerro, como queriendo estar más cerca de su Padre. Cuando lo buscaban, no está. ¿A dónde está? Ya venía bajando. Cuando curó a la suegra de Pedro, la señora se levantó lo más temprano. ¿Dónde está el Señor?
porque ella estaba enferma y cuando ya la sanó, la mujer se puso activa y lo buscó para el desayuno. No, el Señor ya se había levantado desde ese ¿qué voy a hacer él? Voy a vigorizarse espiritualmente. Para cuando él bajara y fue a predicar, le dio de comer a 5,000 seres humanos, sin contar mujeres y niños. Poder. Pablo nos aconseja y nos dice qué es lo que nosotros debemos de hacer también. Y cuando nosotros lo hagamos, no lo hagamos solo para nosotros, sino que también para nuestra iglesia. Entre nosotros hay hermanos que son débiles del espíritu. Y los que son fuertes deben orar por ellos. En Efesios, en el capítulo 6, nos manda y nos dice, nos aconseja y nos dice que nosotros debemos orar en todo tiempo, en cada ocasión. Yo lo he experimentado estos días que he estado trabajando, hermanos, en la calle. Hasta en mi forma de pensar me aterro. Me aterro. ¿Sabe qué es lo que me aterro? Que yo llegue a tener un accidente a la velocidad que voy. Y eso ha servido para que yo tenga más relación con Dios, aunque es pecaminoso, pero yo tengo más relación con Dios. Por eso dice que debemos de estar orando en todo tiempo, con toda deprecación. Cuando dice con toda deprecación, quiere decir con toda súplica, con toda humillación, ser humildes, pedirle a Dios con humildad: Señor, ten piedad de mí. No usar la prepotencia, ni el orgullo, ni la vanidad. Por eso dice con toda deprecación y súplica, en el Espíritu, velando en ello con toda la instancia y la suplicación por todos los santos. Cuando yo me dirijo no solo para mí, sino que para toda la iglesia. Por eso el Señor dice allá en Lucas 6:41, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Yo te digo que ores. No es para mi bien, es lo que quiere decir el Señor. No es para mi bien, es para tu propio bien. La mujer aquella que estaba enferma, ella se dio cuenta bien y lo analizó y lo entendió y lo comprendió. El Señor sabía que la mujer estaba enferma, pero ¿qué? No le hizo caso. ¿Por qué no le hizo caso? Porque el Señor quería que ella sintiera esa necesidad para acercarse a Él y tocarle. Y ella y Él sabía que con esa fe tremenda, sin dudar, esa mujer iba a obtener lo que estaba buscando. Está al alcance de sus manos. Por eso se acercó y dice: yo sé que nomás le toco el borde de su vestido y voy a sanar. Y lo hizo. Y vino la virtud. Hoy día de igual manera así es. Estamos enfermos. ¿Pero por qué es que nos sanamos? Porque no hacemos lo que Dios nos dice. Esa es la razón. No oramos. O si oramos, pasajeramente. Otra razón, ¿por qué razón el Dios nos vuelve a decir: ¿por qué me dice Señor, Señor? En un tiempo el Señor Jesús dijo: Jehová, mi pueblo sufre. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. También así nosotros nos pasa. Nos va mal. ¿Por qué? Porque no tenemos sabiduría, aparte de orar. El mismo Señor en Juan
5:32 es un versículo que nunca se me olvidará y siempre predicaré y lo comentaré. En Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tienen la vida eterna. Escudriña las Escrituras, lee la Biblia. ¿Estás enfermo? Lee la Biblia. ¿Estás triste? Lee la Biblia, vete a Salmos. ¿Estás alegre? Vete a Salmos también. ¿Tienes dolor? Lee la Biblia. ¿Tienes enfermedad? Lee la Biblia. Te va a dar poder de una o de otra manera. O vas a decir como aquellos 3 hebreos. ¿Recuerdan de los 3 hebreos? Que le dijeron cuando Nabucodonosor les dijo, póstrense. No, Señor. Mi Dios me ha enseñado y a Él yo le voy a servir, a Él me le voy a postrar. Y Él, yo tengo la fe de que Él me va a defender y me va a ayudar y me va a proteger. Y Señor, pues, Señor Rey, sépalo desde antes. Casi así decía el hombre. Y mi Señor, mi Dios, no me protege, no me postraré. Así le dijo. Y el hombre se enojó cuando vio que no le obedeció. Y dice, métanlo al fuego. Y lo metieron al fuego. ¿Y qué pasó? Ni un cabello. La fe, sin dudar. Sin dudar. Por eso debemos pedir sabiduría. Buscar la sabiduría. Busca la sabiduría. ¿Por qué me llama Señor y no busca la sabiduría? Y la sabiduría en Dios está. En su palabra. Vayamos a Timoteo. A Santiago. En el libro de Santiago nos habla y nos dice en el capítulo 1, del 5 en adelante, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, demándela. A Dios, cuando dice demándela, pídesela, exígesela. Pero de una manera con humildad. Dame sabiduría, Señor. Como cuando un niño pide algo a su padre que el padre sabe que le va a hacer de buena necesidad y se lo da. Así, de igual manera, nosotros debemos demandarle a Dios la sabiduría. Señor, no tengo sabiduría, dámela. No me des como la que le diste a Salomón. Dame una milésima de un cuarto de lo que le diste a Salomón. Me basto con eso. Porque Dios, cuando tú le pides sabiduría, Él no la niega. Él te la da abundantemente. No te la niega, no te la evita. Al contrario, te da esa sabiduría para que tú lo comprendas y puedas entender las grandes virtudes de las promesas de Dios. Y te lo da, y lo recalca, y te lo dará, y te lo va a dar. Pero eso sí, pide con fe, no dudes. Pide con fe, no dudes. Porque si dudas, eres como ¿qué? Como las ondas, las olas de la mar, que te llevan de un lugar a otro. Ya después no sabes por dónde andas. Navegas. ¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Por eso sufrimos. Porque no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Más
nos materializamos y abandonamos lo espiritual. ¿Por qué? Porque nos materializamos. Es como les dije, cuando usted enferma, ¿qué hacemos? Corremos con el doctor, como que si el doctor fuera el Dios eterno. No nos ponemos de rodillas y le digo, Señor, ayúdame. Yo me acuerdo de yo le he relatado varias veces esa historia. No es una historia ficticia, es algo real, pero lo agarro como un testimonio. Esta persona vivía aquí, como en esta área de aquí. Eso sucedió como en el 92, 91. Y ella iba a ir para la iglesia, la Central 1. Esa noche fue un miércoles que iba a ir ella. Y se paró para irse para la Central 1 de este lado. En esos paró un carro de esos lanchones grandotes así. ¿Lo han visto? Parecen lanchas. Paró, se bajó un moreno inmenso, agarró a la hermana de las greñas, le pegó bofetadas y la metió dentro del carro. Y dio vuelta, aquí en la Broadway, pasó en esta de la Broadway, de la 60 para acá. Y dio vuelta de noche, eso era como por ahí de las 7, 8 de la noche. Dio vuelta y se lanzó para el sur. En el trayecto que iba el carro, la hermana volvió a la realidad porque la había agarrado de bofetadas y reaccionó, y entonces ella trató de abrir la puerta y el moreno, como iba manejando a velocidad, la agarraba del pelo y la jalaba y le golpeaba, pero no la podía golpear bien para hacerla perder el sentido, y ella volvía a luchar. Y ahí está, el hombre estaba yendo a velocidad, se la estaba llevando. En eso el hombre volvió a empezar a golpearla. Entonces la hermana se dio cuenta de que ya estaba perdiendo el conocimiento. Ya no pudo hacer nada más. No podía abrir la puerta del carro, a la velocidad se tiraba, se iba a matar. Y no rollo. Ya creo que había pasado, creo que la ya se iba para allá. Y lo que se le vino en la mente a esta hermana empezó a gritar: Dios mío, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Esas fueron sus palabras de él. El moreno de repente frenó y se quedó sentado mirando para adelante. Y como pudo ella, abrió la puerta, se bajó, cerró la puerta. El asesino siguió su rumbo. En los momentos más difíciles, Dios te escucha. Pero lo tienes que pedir con quién? Con el corazón. Esa hermana viene, fíjate, esa hermana estuvo acá con nosotros. Hace 2 semanas. Ella viene a comer. Ella me lo come. Dios te ayuda en los momentos difíciles. Sí. ¿Te da sabiduría? Sí. Por eso lo vuelvo, lo recalca en Lucas. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Si tú hicieras lo que yo te digo, otro gallo te cantaría. Otra forma de vida tendríamos. Lo dice en Éxodo. Mire, vayamos a Éxodo. Los textos se me vienen así un poquito en la mente y hay veces como que me olvido. Yo tengo como que me está dando un poquito de Alzheimer. Éxodo 15:26. Si nosotros
entendiéramos. Yo les he hablado y yo mismo lo he analizado y a veces que no lo pongo en práctica. Si nosotros entendiéramos el poder que nosotros podemos tener en nuestras manos, otro rayo nos salvaría, otra forma de vida tendríamos. Y dice 15:26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es un hecho. Es un hecho. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, ¿qué? Cuando pedimos, ¿será que va a suceder? Sí, no, creo que sí, creo que no. ¿Por qué viene esta duda? Porque estamos más materializados, estamos más en los sistemas de la carne. Yo le he pedido a Dios, se hemos puesto de rodillas y Él nos contesta. ¿Por qué me llama Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Haz lo que yo digo y vas a ver que te irá bien. Ahí en Éxodo te lo está diciendo. Si tú pones oído a los estatutos, a mis mandamientos, a mis preceptos, te voy a sanar. Lo está diciendo. Se lo dijo a Israel, literal. Hoy se lo está diciendo al Israel espiritual. Hasta ese privilegio nos da Dios para que seamos llamados Israel espiritual. Por eso le dice, y guardares, le dieres oído a mis mandamientos, guardares todos tus estatutos. Ninguna enfermedad de las que yo le envié a los egipcios. No vas a tener enfermedad, pero cumple, obedece. Somos carne, yo lo entiendo. Y claudicamos. Por ejemplo, Elías, un hombre que conocía de Dios, vio el poder de Dios. Y esto yo lo estuve leyendo y dijo, qué tremendo es esto, ¿verdad? El mal dentro de nosotros. Vio el poder de Dios. 3 años, dijo, 3 años y medio no va a llover y no llovió. Y cuando iban a presentar el holocausto, vio el poder de Dios descender del cielo, quemar la carne, quemar las piedras, y 7 metros de profundidad quemó de tierra y de pilón. Lamió las aguas, la lumbre, lamió las aguas, o sea que como que si era gasolina. Secó esas aguas. Tú agarras un hueco, metes esa gasolina y le tiras por un lado allá y ves que se prende, y cuando se prende, hasta que se seca esa gasolina, se acaba el fuego. Y después, al poco tiempo que había sucedido eso, una mujer se acerca y le mandó a decir, no se acercó. Le dijo a Elías, así como mataste a todos mis profetas, así te voy a matar a ti también. ¿Qué hizo Elías? Le dijo, ¿a mí me vas a matar? Eso lo vamos a ver. Yo tengo un Dios un Dios que es fuerte. No dijo eso Elías. ¿Qué hizo? Salió corriendo. Hasta que por allá lo paró. Elías, ¿dónde vas? Señor, es que el saber de quién matar. ¿Dónde está? ¿Por qué me llama Señor, Señor? No hace lo que yo digo. También te voy analizando un texto, hablando referente a esto. Mateo, vayamos a Mateo y por este vamos a terminar. Mateo. ¿37? ¿O se acuerdan cuando se acercó un fariseo
había tapado la boca a los fariseos y a saduceos. Y uno de ellos se acercó y queriéndolo tentar, le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo le dijo? Y eso era algo que era un hecho, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros amamos a Dios? ¿Ya no lo aman? Ya no lo aman, ¿verdad? Ya no amamos a Dios, ¿verdad? Solo decimos amén. ¿Ah? ¿Por qué? Yo les voy a decir, cuando nosotros digamos que amamos a Dios, pongamos atención a las palabras que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con todo tu qué? ¿Y con todo qué? ¿Eh? Con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma y de toda tu mente. O sea que está diciendo todo el concepto requerido. Tu corazón, pues está en tu alma. Tu alma, dentro de tu alma está la mente. Entonces está diciendo 3 veces que tú tienes que creer en Dios, amar a Dios. Y todos decimos sí, ¿verdad? Pero es algo profundo eso, ese texto. Es algo profundo. Nosotros, como no le pedimos sabiduría a Dios, no oramos y no le pedimos sabiduría a Dios, no lo comprendemos. Pasamos como que pasamos de noche. No se oyó la campana. El hecho está no en ese simple, es lógico. No está en eso simple, aunque en lo lógico debemos llamar a Dios. Pero Dios dice que hay un concepto requerido en el cual tú debes presentar cómo amar a Dios. ¿Sí? Este es el segundo texto. En el 38. Porque yo puedo amar a Dios y yo no lo veo y no puedo, yo amo a Dios, punto. Lo amo por palabra. Oh Señor, sí, yo te amo, Dios mío, tú eres, porque no lo veo. Y aunque lo vea, yo no lo voy a poder lograr. ¿Se acuerdan de aquel pobre príncipe joven que llegó? Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder alcanzar el reino de los cielos? Como dice la Biblia. ¿Y cómo dice? Guarda los mandamientos de Dios. Ya, todo eso lo guardé, Señor. Yo he guardado todos los mandamientos. Pero hay algo más, Señor. Dándose alarde de que Él lo hacía. Y hay un concepto de lo que hace tu mano derecha que no lo sepa Él. ¿Qué es lo que te está dando a entender? Que cuando tú hagas un bien, no le andes contando a la gente qué es lo que hiciste. Porque el bien y la virtud, al no contarlo, trabaja, pero al estar fanfarroneando que lo hiciste, se acabó la virtud. Lo he hecho, Señor. Y el Señor Jesús le dijo: ahora te voy a poner una prueba. Ok, como era rico, le dice: ok, si quieres entrar al reino de los cielos, vende gran parte de lo que tienes, dáselo a los pobres y lo demás déjaselo a tu familia y ven y sigue. ¿Y qué sucedió? Que viera a Dios en el espiritual cada uno. Voy a sufrir. Yo te acostumbro a una buena cama, a una buena comida. ¿Y qué hizo el hombre? Salió y se fue. Por eso dice aquí, y dijo el Señor: al Señor tu Dios de todo tu corazón amarás, y de toda tu alma lo amarás, y con toda tu mente lo amarás. Este es el primero y grande. Pero para que tú y yo nos podamos dar cuenta, lo tienes que demostrar. Tienes que presentar. ¿Y en dónde está basado? En ayudar.
Juan habla referente a eso. ¿Cómo puedes decir que tú amas a Dios? Porque si lo puedes decir también. Pero porque Dios no lo ves ni lo tocas. Y si tú lo quieres demostrar, hazlo con tu propio. Ahí te vas a dar cuenta que amas a Dios. Y me voy a dar cuenta que amas. Por eso aquí dice la Biblia, la palabra de Dios dice, ¿por qué me llamas Señor? Señor, tú no haces lo que yo digo. ¿Por qué? Busca la salvación. En tercera de Juan, está el último texto que vamos a leer. En tercera de Juan, en el versículo 2 de Juan, tercera de Juan 2, vuelve el Espíritu Santo a inspirar a Juan y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Cuando dice que tengas salud, es que busque la salvación. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero primeramente busca la salvación. Ahí hace el énfasis en la salvación. A Dios no le interesa tanto lo material que hoy día, la materia, la carne, es pecado. A Dios lo que le interesa es de que nosotros entremos en el sistema espiritual. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas al cielo para presentarte ante el Padre, tienes que ser espiritual. Porque la Biblia enseña y dice que para el reino de los cielos no puede entrar nada que sea carne ni sangre. Así como estamos, no vamos a poder ir al cielo. Tenemos que ser espirituales. Por eso dice ahí, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo. Y seas prosperado en todas las cosas. Especialmente busca la salvación. Lo demás, y sigue diciendo, así como tu alma. Cuando dice tu alma, así como todo tu ser está en prosperidad. ¿Tienes trabajo? Sí. Aunque te están pagando un poquito, pero tienes trabajo. ¿Sí o no? Aunque tiene que hacer hamburguesas, sí tiene un trabajito. Aunque tienes que picar carne y legumbres, como a que a ciertas personas no les gustan las legumbres, pero tiene un trabajito. Limpiar, tiene su trabajito. Estamos prosperados. Decimos que estamos enfermos, pero estamos vivos. Y es lo que está diciendo Juan. Yo quiero que tú seas prosperado en todo, como tu alma está en prosperidad. Pero primero, Dios lo vuelve a recalcar y dice, busca el reino de los cielos. Busca el reino de los cielos. Es lo que nos dice. ¿Estás enfermo? Ven, reúnete aquí, siéntate aquí. Voy a ver que tú estás sentado enferma aquí y yo voy a estar contigo. Y en los momentos difíciles yo voy a estar contigo. Y te voy a dar la fuerza. Porque recuerda bien, la paga del pecado es la muerte. Mandé a mi hijo, ya pagó la deuda. La muerte es lo de tu salario, es lo que reclama él. Tienes que morir. Pero si tú crees en mí, tendrás vida eterna. Y él dice, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que quejarnos? ¿Por qué tenemos que ignorar el llamado de Dios? Para terminar, hermano, mi frase es, busca el reino, primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Ya lo tenemos por el mundo. Vamos a cantar el último himno.